darles la bienvenida y hoy aún más si cabe, coincidiendo la presentación de esta reedición de Las Colinas del Edén de Francisco Muñoz, coincidiendo, como decía, con el Día Internacional del Libro. Así que no se me ocurre pues broche para esta semana tan intensa, con jornadas para celebrar en definitiva el fomento de la lectura, que contar hoy con una obra de la categoría de Las Colinas del Edén. Y además, como me ven muy bien acompañada en la mesa a través del propio autor sanroqueño, que esta mesa hoy concretamente es esencialmente sanroqueña. Buenos días, buenas tardes, Carlos. Bienvenido. No pasa nada. Como decía, también con Antonio Pérez Girón, cronista oficial de La Ciudad, que presentaba también ayer pues la obra dedicada a Luis Ortega Bru, concretamente el San Roque de Luis Ortega Bru. Tuvimos el privilegio de compartir ayer pues esta presentación de su libro, y también me acompaña el coordinador de la Delegación de Cultura, César Aldana, que por supuesto mucho más que coordinador es el que le da forma junto con la gestión política al San Roque cultural que estamos viviendo en los últimos años, y al que quiero agradecerle junto con todo el equipo de la delegación el trabajo y el esfuerzo que realizan. Pero el protagonista esta tarde, como no podía ser de otra manera, es Francisco Muñoz, al que tengo el placer de estar de nuevo junto a él. Es asiduo colaborador con la Delegación de Cultura y, por supuesto, tengo en mente ahora mismo pues su participación en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, aquí en la Delegación de Cultura en San Roque, y, por supuesto, también la presentación de sus obras que ha realizado, como no podía ser de otra manera, en el municipio. Vamos a dar la oportunidad de conocer su obra y, por supuesto, también esta reedición en el que me avanzaba Paco antes de empezar, que tiene Eva un protagonismo muy especial, y sin duda tengo que agradecerle públicamente que dé el papel protagonista, en este caso el papel central, a Eva, para que se recupere no solo en la lectura, en el libro, en la ficción, sino también en la sociedad actual, que nos queda mucho por sumar en cuanto a igualdad se refiere. Así que no me extiendo más y le voy a ceder la palabra al coordinador de la Delegación de Cultura, César Aldana, para que nos aproxime a la figura de Paco y de Las Colinas del Edén. Buenas tardes, delegada de Cultura, concejales, Antonio, Paco, bienvenidos todos a la Delegación de Cultura Luis Ortega Bru. Para nosotros es un placer tener siempre la visita de nuestro amigo Paco. Para nosotros es Paco Muñoz, Paco, exactamente. Para nosotros es un placer. Él siempre, desde que empezó, pues nos decía que él todos los libros que publicara quería que pasaran por San Roque, y para nosotros pues es un privilegio tenerlo aquí. De hablar de Paco delante de amigos de Paco, no sé yo qué decir, ¿no? Porque te conocen muy bien todo. Yo destacaría de Francisco Muñoz Guerrero, de Paco Muñoz, que es un hombre involucrado con su idioma. Es un hombre que se preocupa por su idioma. Ha hecho innumerables talleres, cursos, ha dedicado su vida realmente al español, y creo que eso es muy importante, ¿no? Voy a destacar una serie de facetas de Paco. La mayoría de ellas, por lo menos sus amigos las conocemos todas. Él nos cuenta de muchos de sus proyectos, y no sé pues si todos aquí en la sala pues lo conocen. Paco Muñoz Guerrero es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que es correspondiente a la Real Academia de la Lengua. Él es exsecretario general de la Fundación del Español Urgente Fondeo, instituto de ámbito internacional creada por la Agencia EFE para fomentar y promover el uso de la lengua española. Como académico,
ha colaborado en la edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua, el del 2014, de la Real Academia de la Lengua Española. Más vinculadamente a San Roque y en su faceta de académico y de estudioso de la lengua, ha sido coordinador durante 8 años del seminario de lenguaje desarrollado dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en el campus de San Roque. Para nosotros siempre ha sido un privilegio. Por estas aulas del curso de verano han pasado figuras muy importantes vinculadas con la lengua española, y todas de ellas pues de la mano de Paco, ¿no?, que siempre pues ha tenido muy buenas ideas en los seminarios que hemos tenido aquí. Destacar de Las colinas del Edén, esta obra se reedita en el 2015, y una curiosidad que tiene la obra, yo no voy a hablar de la obra porque para eso Antonio es la persona que se va a encargar de hacer. Habría que destacar, y es una cosa curiosa, que esta novela se encuentra en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, una de las bibliotecas más importantes del mundo. Siempre hay que recordar que Paco, como he dicho antes, está muy vinculado a San Roque, y en sus novelas pues se nota mucho esa influencia, ese paso de San Roque. Muchas de varias de las novelas de él tienen capítulos en el que, como si fuera una película, pues si se hubieran rodado aquí en San Roque, ¿no?, con mucha descripción de San Roque, y de ahí se nota mucho el amor que tiene Paco a esta ciudad. Destacar brevemente pues que la obra, como autor literario, él tiene una obra extensa de investigación que no quiero entrar. Como autor pues podemos destacar La búsqueda, que fue un relato corto que se editó en el año 1995 aquí aquí no, fue en el aula de literatura, que tuvo su sede durante muchos años aquí, pero fue en sus principios en el 95, y fue en la Casa de Cultura de Rafael Alberti. Se llamaba La búsqueda, fue un cuaderno que se le editó, y después también se editó también en la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru, en el año 2001, El bosque del rey, una novela también se editó aquí. Las colinas del Edén, en el 2016 vio por primera vez la luz, que es esta obra, con Rondadón House, Mondador y Plaza en Jané, en Barcelona, en el 2016, y Las puertas de Sefarat, secretas de Sefarat, la novela en Clic Ediciones Planeta, en Barcelona, fue en el 2013. También hay que destacar 2 colecciones bastante interesantes, que es Los muelles de Madrid, que aparece también un relato de Paco. Y ya por terminar, como anécdota que hoy hablando nos hemos dado cuenta, en el año 2006, estoy con el año, se celebró el tercer centenario de la ciudad de San Roque, y recuerdo que la red de biblioteca de San Roque sacó una colección de cuentos de autores sanroqueños, que se llamaba Cuentos Sanroqueños, y en el que hay 3 autores con 3 cuentos exactamente en ese libro. Hay un libro de cada uno de nosotros, es verdad, hemos coincidido. Y nada, bueno, por hablar de Paco, mejor que ya pues pasemos a la obra de Paco, y agradecerle, ¿no?, como siempre, pues que cuente con nosotros, ¿no?, para poder sacar a la luz pues sus libros. Antes de hacer una breve reseña, va a ser muy breve, de Las colinas del Edén, un libro que ha sido traducido a varios idiomas y vendido más de 60.000 ejemplares, permítanme manifestar mi satisfacción por poder participar de este acto, aunque no es la primera vez que he tenido la oportunidad de presentar diferentes publicaciones, la mayoría de las veces por
motivos de mi propio trabajo, en esta ocasión supone para mí pues una alegría añadida, tratándose de un amigo, de un escritor al que le tengo un gran cariño y además al que admiro de manera especial. El libro que hoy presentamos comienza diciendo: en el verano de 1998, el profesor Beltrán Gullón y Clara, su esposa, a los que nos une una gran amistad, pasaron unos días con mi mujer y conmigo en nuestra casa del Roquedo, mi pueblo. Una noche, mientras cenábamos en el patio, nos comentó que estaba a punto de concluir la traducción de un manuscrito casualmente encontrado, cuyo autor era un judío lucentino llamado Aarón Ayuz, que se decía descendiente de las 10 tribus perdidas de Israel. El texto, según nos dijo, narra la vida de Adán y Eva tras su expulsión del paraíso y las relaciones entre Caín y Abel. De esta forma, a partir de ese descubrimiento del códice de Aarón, se inicia un relato que se muestra interesante de principio a fin. El fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento, reclamo para poner a prueba la fidelidad de la pareja que feliz vivía en el paraíso. Recogido en el libro bíblico del Génesis, desencadenará la desobediencia a Dios, una desobediencia no nacida de la pura reverdía, sino de un acto inocente y humano que provocará el desalojo del Edén y que las propias víctimas considerarán injusto. Porque es la desobediencia la causa y no el pecado original asociado al relato del Génesis, lo que provoca la condena a vagar por el mundo sin protección alguna. Sin embargo, lo que ha primado en el discurso oficial eclesial ha sido la demonización del eros. Pero ello no se encuentra en la Biblia, ni en el apóstol Pablo, ni en la teología griega, como señala el teólogo Hans Kuhn. A este respecto, en el occidente latino, la animosidad contra el cuerpo fue fomentada por Agustín, el genial padre de la Iglesia latina, quien transmitió esa noción a la totalidad de la teología occidental. Agustín, en sus inicios, un hombre muy mundano, engendró ya como joven de 17 años un hijo y convivió con la madre de este durante 13 años. Durante un tiempo fue oyente del maniqueísmo, que explicaba el mal y la sexualidad con ayuda de un principio eterno del mal. En razón de su experiencia personal, quedó inmenso en el poder de la sexualidad y de su pasado maniqueo. Agustín, por medio de una falsa traducción latina y la interpretación de un pasaje de la Carta de los Romanos de Pablo, vincula el pecado original con el acto sexual y con el egoísta deseo carnal. De este modo, el amor apasionado que anhela al otro queda circunscrito al sexo. Paco Muñoz ha sabido moldear una historia distribuyendo las parcelas narrativas en un conjunto, donde la medida de las cosas es un valor literario que llega a toda clase de lectores. En este sentido, aun tratándose de una fabulación, no falta ningún ingrediente a la narración. El autor demuestra tener un gran conocimiento de la historia y de los textos bíblicos a los que alude. Los conoce y domina la fórmula para hacerlos una fábula, hasta el punto que pueda especularse con cuál podría ser la verdadera historia. El autor conduce a Adán y Eva, Adán y Jatpa en el libro, por un mundo desconocido, provocando al lector una explosión de imágenes y de colores que no es un mero adorno, sino un escenario imprescindible. El claro de la luz entre los árboles, las fogatas a duras penas encendidas, el agua cristalina, la hierba fresca en las praderas, el sol prendido del horizonte. Paco Muñoz consigue envolver al lector en el suspense de una historia nueva, que parece escribirse a cada capítulo, como el afán de buscar, en cierta forma, el sentido de la vida. En definitiva, una pregunta que acompaña a los humanos a lo largo de la existencia, una pregunta vieja y siempre presente. De otro lado, a mi juicio, se inscribe en estas páginas el mensaje del amor, el perdón, la comprensión, la paz y la bondad, valores contrapuestos a la ira y la marginación, porque al fin y al cabo
Adán y Eva no dejan de ser dos seres marginados que se necesitan mutuamente en el esplendor y en la miseria. Y si buscan infructuosamente el jardín perdido, encuentran otra dimensión nueva que trueca ese camino en el encuentro con lo humano. Porque el amor no se guía por el precepto o la prohibición que debe ser observado de forma mecánica, sino por lo que la realidad misma exige y posibilita. Y quien ama no hace más al prójimo. Si ello ocurre, nadie está solo, ni el mar marca el fin del mundo, porque avanzar sobre la tierra abre al entendimiento y aprender a vivir al mismo tiempo, como demuestra el periplo de la pareja, sembrar semillas, recolectar, cazar, criar animales. Así, cuando los ojos de Adán se cierran definitivamente, se lleva consigo parte de ese mundo al que él, sencillamente un hombre, ha ayudado a crear. Y siempre hay un momento para el retorno, volver cuando creemos que el recorrido se ha completado, volver sobre los pasos, tal vez con las alforjas llenas de experiencia, tal vez de sabiduría, quizás de una nueva luz, de una nueva y necesaria iniciación a la vida. Muchas gracias. La proclama laudatoria de César, las amables palabras de Dolores y lo que acaba de leer Antonio, la verdad, me siento fuera de lugar. O sea, yo ya no sé qué decir. No sé si habéis observado que en la novela aparece primero en la portada una manzana, un fruto inexistente en los textos bíblicos, mordida, pero que tiene una forma muy especial, tiene una forma de corazón. Y lo ha esbozado Antonio muy bien, porque la novela, en definitiva, es una historia de amor. Una historia de amor que viven dos personajes en un mundo ajeno, en un mundo extraño, en un mundo grande, en un mundo en el que tienen que ir forjando su propia historia. Yo no voy a decir nada más de la novela porque lo tienen que leer, porque lo mío además son las palabras, más que las fabulaciones. Y como tal, voy a hablar de las palabras. Sí quiero decir una cosa. Durante mucho tiempo, aunque yo vivía en Madrid, pero venía asiduamente a San Roque, yo reconozco que he compartido ideas, he compartido experiencias y he compartido momentos de afecto muy importantes con muchísima gente de los que estáis aquí. Mi amigo Carlos, con mi amigo Pepe, con el que he hablado muchísimo de literatura, muchísimo, y del que he aprendido muchísimo también, lo digo públicamente. Y en todo ello siempre me ha quedado un pozo de querer saber un poquito más. Yo creo que la sabiduría no está tanto en conocer muchas cosas como en tener esa pequeña ambición de querer sabiendo más y saber dónde encontrar aquello que buscamos. No recordar, no saber, no tenerlo en el coco, sino saber encontrarlo, ¿no? Y en ese sentido yo de mis amigos he aprendido mucho. He aprendido sobre todo a darle valor a las palabras. Las palabras tienen una fuerza increíble, tan grande, que con solo nominar, por cierto, nominar es un verbo precioso, que es dar nombre a algo, pero que está bastardeado y prostituido por la televisión basura. Fulano de tal ha sido nominado. Mira, este vaya usted a frechurro, no me cuente historias. Frente a eso, la palabra es tan fuerte que cuando nomina algo puede darle vida a algo que no existía. Y os voy a contar tres historias. La primera es muy simpática, me la hizo llegar un amigo mío, catedrático de la Universidad de Jaén, después uno de los directivos de la Universidad de Menéndez Pelayo y investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que cuenta lo siguiente. En el año 1697, Charles Perrault entregó a la imprenta el manuscrito de lo que iba a ser después las historias de Pulgarcito, del Lobo, de Caperucita, de Blancanieve, de Cenicienta y demás, lo que él llamó la Histoire au conte du temps passé, historias de la antigüedad, historias del tiempo pasado. Y antes, evidentemente, no había ordenadores, estamos hablando del siglo XVII, los cajistas, hasta muy poco tiempo, componían los textos al revés, con los tipos de plomo, hacían una prueba, veían la plancha y lo que estaba mal lo corregían. Y en el texto de Perrault aparecía una palabra que era ver, esta que está ahí, que era un tipo de cuero que se usaba habitualmente, fundamentalmente por la gente que tenía poder adquisitivo para ello.
hablaba de uno de los personajes que llevaba unos zapatos de verre, de cuero. Pero el cajista se equivocó y en vez de verre escribió verre, es decir, cambió cuero por cristal. Y la fuerza de la palabra es tal que una errata convertida en palabra para todos hizo que el modesto zapato de Cenicienta, que iba a haber sido algo así, se convirtió en el zapatito de cristal que todos conocemos hasta ahora. Esto es cierto, esto es cierto. Y la palabra ahí tiene una fuerza que nos lleva, pues eso, a amarla, a quererla y en la medida de las posibilidades de cada cual a dominarlas. Dominar palabras es contar historias. Por eso, Pepe lo hace muy bien, contar historias produce una satisfacción inmensa, sobre todo si te cree lo que estás escribiendo. Si no te lo crees, nadie se lo va a creer. Es como el pintor que cree lo que está pintando, transmite su propia convicción. De esto Carlos sabe mucho, ¿verdad, Carlos? Si tú actúas como si estuvieras en un laboratorio, obviamente el que lea lo que tú has escrito, vea lo que has pintado, difícilmente le vas a poder transmitir nada. Esta es una de las historias. Y otra, que no tiene nada que ver con esto, pero sí está muy ligada a las palabras, porque se refiere a posiblemente a los dos mayores domadores de palabra que ha dado en la literatura, que son Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro en memoria del 400º aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Pero yo tengo que decir una cosa, ni Miguel de Cervantes ni William Shakespeare murieron el 23 de abril, ninguno de los dos. Y diréis, bueno, ¿de qué está hablando el friki este? Pues de la verdad, de lo que es la historia. Durante muchísimo tiempo, los pueblos romanos tenían cada uno su propio calendario. Eran calendarios lunares, generalmente de 10 meses, después metían un mes de por medio que le llamaban, no sé, lo tenía por aquí, no sé dónde está, es igual, ¿qué más está? Ah, sí, macedonios. Y ese mes les servía para ajustar, por ejemplo, las campañas bélicas que iban a hacer, para decir, bueno, pues en Macedonio ahora vamos a hacer las elecciones de tal, o también para pagar a la servidumbre. Es decir, era un mes comodín que lo usaban como les daba la gana, pero claro, que yo era un follón. Con lo grande que era el Imperio Romano, cada uno tenía su propio calendario lunar y allí no se aclaraba nadie. Llega Julio César y dice, mira, macho, hasta aquí habéis llegado. Esto de que cada cual tenga su calendario, nada, a revisarlo todo, y crea el calendario juliano. El calendario juliano que se estuvo usando en Europa pues hasta 1500 y algo, una cosa así. Y en un momento determinado, el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, encarga, no, antes de 1582, le encarga un trabajo a unos investigadores de la Universidad de Salamanca para reformar el calendario juliano, que tenía ciertos desfases también. Uno de esos estudios, previo a 1582, es el que adopta el Papa, dice, este es el que vale, y por medio de una bula, de la bula Inter Gravísimas, dice, a partir de ahora, este es el calendario que va a regir a la cristiandad, que es el famoso calendario gregoriano, que ha estado funcionando hasta hace relativamente poco tiempo, con los ajustes pertinentes. Eso ocurría en la Europa cristiana. Pero en el Reino Unido, no se hizo el cambio hasta el año 1700 y algo. ¿Qué pasa? Que había un desfase entre el famoso calendario juliano, que se seguía usando en el Reino Unido, y el calendario gregoriano, que ya era patrimonio de toda la cristiandad, un desfase de unos 11 días. William Shakespeare murió el 23 de abril, en efecto, pero el 23 de abril, según el cómputo del calendario juliano. Miguel de Cervantes murió el 22 de abril, pero fue enterrado el día 23. Con lo cual, ni Miguel de Cervantes murió el 23, ni William Shakespeare murió el 23 de abril, porque, según su calendario, respecto al calendario de la cristiandad, al gregoriano, él hubiese muerto el calendario que usamos hoy día, el 3 de mayo. Es decir, ni uno ni otro históricamente se ajustan a la realidad.
Eso no quita mérito ninguno en absoluto, porque ya en 1995 se decide, precisamente en memoria de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, se decide crear, instituir el Día Internacional del Libro. Que uno muriese el día 22 y lo enterrasen el 23, que otro muriese el 3 de mayo, correspondiendo al 23 de abril del calendario juliano, no tiene mayor importancia. Lo importante es que el día 23 de abril celebramos el Día del Libro. Y los libros se escriben con palabras. Y esas palabras son las que nosotros usamos para comunicarnos. Y si no tenemos palabras para comunicarnos, muy difícil nos va a ir. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que leer mucho. Y no dejarnos engañar por los cantos de sirena de algunos medios de comunicación. Me explico. Con motivo de la edición del diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua y de la Real Academia, porque el diccionario ya no es de la RAE solamente, es de la Asociación de Academias de la Lengua, entre las cuales está la Real Academia Española. Algunos medios de comunicación, en un alarde de estupidez y de ignorancia, porque eso es de ser ignorante, y esto lo escuché yo, vamos, esto no me lo han contado, una cadena de ámbito nacional, la Real Academia, primer fallo, no es la Real Academia, es la Asociación de Academias, incorpora al diccionario y dijo una serie de términos. Hablaba de asín, otubre, toballa, murciégalo, vagamundo, y se quedaron tan panchos. Pero Paquito Muñoz de San Roque, y amigo vuestro, con otro grupo de amigos filólogos, yo no soy filólogo, dicho sea de paso, yo soy físico, yo no soy filólogo, dijimos, bueno, esto es una barbaridad. Y yo escribí una cosa para la revista Glosas, que es la revista de mi academia y que después se publica también en otro sitio. Me metí en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, de la Real Academia, donde aparecen los diccionarios desde 1500 hasta el actual, y saqué las definiciones realmente curiosas que allí se encuentran. Después, por otra vía, se la comuniqué a uno de los redactores de esa cadena de televisión. Por supuesto, no me hicieron ni puñetero caso. Se callaron, pues ellos estaban en posesión de la verdad. Pero lo voy a decir. En el año 1726, en el tomo AB del Diccionario de Autoridades, el Diccionario de Autoridades es como el padre de todos los diccionarios académicos. Fue el primero que se hicieron en varios tomos, a principios del siglo XVIII. Pues en el Diccionario de Autoridades, en el tomo AB, aparece la palabra almóndiga, en 1726, que remite a albóndiga. Dice que también albóndiga y albondiguilla, que define como voces corrompidas de albondiguilla, que es como se debe decir. En el año 1770, también el Diccionario de Autoridades, en el antiguo Reino de Aragón, recoge un término del antiguo Reino de Aragón que es asín. Cuando decimos, oye, esto es asín, no es incorrecto, es un término académico. Estamos hablando de 1770, que quedó registrado después en 1780 en el Diccionario Académico Usual. En el año 1732, también en el Diccionario de Autoridades, aparece la palabra dotor, no doctor, sino dotor. En 1734 aparece el término murciégalo, y lo define, lo voy a leer, porque es muy simpática la definición. El que hizo este texto, o los que hicieron este texto, sabrían mucho de palabras, pero la verdad es que de zoología no tenían ni idea, lo vais a ver enseguida. Dice, murciégalo o murceguillo, sustantivo masculino, ave muy semejante al ratón, que tiene cubierto el cuerpo de pelo en lugar de plumas, 2 orejas y 2 pies, guarnecidos por agudas uñas, con las cuales se ase a las paredes y árboles, quedando colgado en ellas para descansar del vuelo. Las alas son grandes y de membrana muy sutil. Pare y cría sus hijos con la leche de sus pechos, y cuando vuela los lleva abrazados o asidos a sus tetas. Hay diferentes especies de murciélagos en diferentes provincias y regiones. Unos tienen la cabeza como de ratón y otros como de perro. Unos carecen de cola o si la tienen. Espérate, que se me han perdido los papeles. O si la tienen, está pegada al cuerpo de las alas. Unos tienen solo 2 orejas y otros tienen 4, las 2 grandes y las otras 2 más pequeñas.
El diccionario incluye esta misma definición en el Diccionario Usual de 1780 y a partir de ahí aparece ya con una evolución lingüística en los distintos diccionarios que van apareciendo posteriormente. La palabra octubre, incluida en el año 1803 ya en el Diccionario Usual de la Academia, que define como sustantivo masculino antiguo lo mismo que octubre. En 1739, también en el Diccionario de Autoridades, aparece toballa o tobaja, que valen las dos, lo mismo que toalla o toaja. Y en 1780 pasa al Diccionario Usual, con la consiguiente evolución lingüística posterior. Y por último, para no cansarnos mucho más, en 1739, en el tomo SZ del Diccionario de Autoridades, aparece la palabra vagamundo, que por cierto es mucho más correcta que vagabundo. Vagamundo, persona que vaga por el mundo. Vagamundo, adjetivo, lo mismo que vagabundo. Y en 1780 pasa con la misma definición al Diccionario Usual. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy simple, que las palabras están donde están. Y donde están son los diccionarios. Los diccionarios son las casas de las palabras. Y que si aprendemos a usar de manera adecuada un diccionario, habremos ganado muchísimo. Que las palabras no se las inventan unos señores metidos en un laboratorio, no. Las palabras se hacen en la calle. Los hablantes somos los auténticos fabricantes de palabras. La gente sesuda que están después en las academias, pues en fin, lo que hacen es actuar como notarios, recopiladores de esas palabras, la recogen, cuando ya llevan un cierto tiempo funcionando y no se han perdido, pasan a engrosar lo que es la norma culta y se incluyen en el diccionario. Yo te voy a decir, y esto la verdad es que me vais a perdonar este pequeño ataque de pedantería, que yo colaboré, fui miembro de la comisión lexicográfica con mi academia para recoger los términos que dimos en llamar estadounidismos, que son palabras del español que se hablan allá en Estados Unidos y que se incorporaron al último diccionario académico, el diccionario del Tricentenario. Y tengo el diccionario en casa y un día me llama un amigo, no lo tenía entonces, me llama un amigo y me dice: oye Paco, ¿tienes el diccionario nuevo? Digo, no hombre Alberto, yo no tengo eso, vale 100 y pico euros. Ya entro en línea. Dice, pues cómpratelo. Digo, no me lo compres, que te lo compre y vete a la página tal. Bueno, me insistió tanto que me lo puse para Reyes. Digo, me lo puse porque nadie se quería gastar 100 y pico euros en un diccionario para un friki como yo, y me lo compré, me lo regalé. Voy a la página y ¿cuál es mi sorpresa? Que el listado, las tábulas que le llaman los más cursi, de las tábulas gratulatorias de las distintas academias, en la academia a la que yo pertenezco, al final había un apartado que decía académicos que han colaborado en la edición de este diccionario. Y aparecía mi nombre. Digo, coño, un tío de San Roque en un diccionario que se conoce entre 550 millones de hablantes, porque somos 550 millones de hablantes. Lo que pasa es que aquí en España somos 46 millones, nos miramos el ombligo y llegamos a la sutil y dificilísima conclusión de que lo tenemos en el centro del cuerpo. Pero teniendo en cuenta que en el español de América y en el resto de otros países, pero fundamentalmente en América, nos ganan por 500 millones, yo creo que no está mal que este diccionario engrose todas aquellas palabras provenientes de nuestra lengua, porque el español de América y el español de España es el mismo, con ligeros matices. Si vamos desde Estados Unidos, toda la zona hispanohablante, hasta el sur de Sudamérica, hay solamente una diferencia léxica del 10%. Es decir, podemos recorrer un continente entero que no vamos a tener ningún problema de comunicación. Solamente un 10%, con todos los pueblos que nos podemos encontrar en el camino. Eso dice mucho de una lengua que se habla muchísimo más que el inglés. El español es la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, pero el chino mandarín solo hablan los chinos. Por tanto, es el español el que tiene prevalencia respecto a las demás lenguas. ¿Qué ocurre? Que el español se ha perdido una cosa. El español se ha convertido en una lengua de cultura, pero ha dejado de lado lo que es ser una lengua de especialidad. Y eso lo ha ganado el inglés. El inglés es ahora mismo la lengua franca, como antes fue el español y como anteriormente lo fue el latín. Que hay que hacer esfuerzos serios, muy serios, para recuperar la terminología e incorporarla al español.
pero que tanto la terminología, lo que es la lengua de especialidad, como la lengua de cultura, conforman nuestra lengua, y nuestra lengua le tenemos que estar muy agradecidos porque nos permiten entendernos y que vosotros me soportéis. Por cierto, la última palabra que dice el Quijote es la última, no es fin, es vale. Pues yo digo eso, vale.